Hola a todos, bienvenidos. Los saluda Freddy Rodríguez, soy estudiante de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy está con nosotros Diana Vivas, contadora pública y especialista en contabilidad financiera internacional de la Pontificia Universidad Javeriana. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Freddy, bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Bueno, para el día de hoy tenemos unas preguntas relativas a un tema, el cual es el valor del servicio en la contaduría pública. Entonces te voy a realizar unas preguntas y tú, pues a medida que las voy haciendo, tú me vas respondiendo con Claro que sí. referentes a este tema. Bueno, Ok. bueno, vamos pues. Entonces, dice, ¿para ti qué es el servir? Bueno, básicamente para mí el servir es el trabajar, el ayudar a algo o a alguien en cubrir una necesidad. Básicamente para mí ese es el servir. Ok, perfecto. Otra pregunta. ¿En tu vida profesional has vivido algún caso en el que el servir haya sido para ti? Claro que sí, el haber sido profesional y haber estudiado una especialización, lo cual conlleva 6 años de estudio prácticamente, llegar a graduarme como especialista, pues necesité sí o sí el apoyo de muchas personas, de mis familiares, de mis padres, de mis compañeros de estudio, de trabajo. Entonces el servir no es individual, es un tema de trabajo en equipo. Ok, perfecto. Otra pregunta es, ¿tú en tu ámbito laboral has servido a alguien? Por supuesto, como te decía, el tema es de trabajo en equipo. Entonces, en la profesión siempre hablamos de ayudar, de colaborarnos. Por ejemplo, en el ámbito laboral, em, siempre se trabaja en equipo, siempre es por un bien común, no solamente aplicando las normas que siempre se ven en nuestra profesión, que la reforma, no, es más de aplicación de los principios y los principios ya los tenemos eh, dentro de la ley 43 de 1990. Entonces está la integridad, objetividad, responsabilidad, son 9 principios. Entonces, más allá de las normas es la aplicación de esos principios y la aplicación de esos principios nos lleva al servir. Entonces, pues básicamente sí, me han servido, les he servido. Ok. Eh, Otra pregunta, bueno, aquí incluyéndola en este tema. Cuéntanos, ¿cómo le ha servido a alguien en tu profesión? ¿Tienes alguna vivencia, experiencia que hayas tenido, la cual nos sirva en este momento para poder dar como ejemplo el servir en tu profesión? Claro que sí. Como todos los contadores, estamos con muchas regulaciones por parte de la superintendencia, la DIAN, en un tema de transmisión de información bajo XBRL, era un tema muy importante. Teníamos unos plazos muy restringidos, el sistema no nos funcionaba, hay una persona a cargo del tema y colapsó, se puso a llorar y teníamos escasamente 10 minutos para terminar de transmitir. Entonces el servir fue darle a ella apoyo, sin embargo no quedarme llorando con ella, sino teníamos que frenar lo que ella estaba haciendo y continuar para poder hacer la transmisión. Afortunadamente lo logramos hacer, pero el servir con ella fue darle el apoyo y darle fortaleza, porque no solamente es enseñarle cómo era transmitirlo, sino cómo superar esa situación de presión, porque fue una situación muy fuerte. Entonces, el servir no es solamente enseñar una norma, sino dar esos apoyos, tomar las decisiones en el momento correcto y pues ayudarnos. Siempre, como les decía, trabajo en equipo. Fue un trabajo en equipo muy bueno. Ok, Diana. Otra pregunta. ¿Qué aspectos consideras importantes en tu profesión para el servir? Pues básicamente los aspectos, y pues más que aspectos son como los principios. Yo siempre me baso en principios. Entonces serían la responsabilidad, la integridad, la objetividad, es un principio muy importante, difusión y colaboración, el respeto entre colegas. Entonces todo esto nos lleva a crear un ambiente ameno para la profesión y pues esto tiene impacto en la sociedad, en las personas, esas personas, en sus familias y eso pues debe conllevar a que todo sea mejor cada día. Ok, prácticamente podemos decirlo desde este punto de vista que
el ejemplo que se da como contador público es, es básicamente el pilar para poder servir en la profesión, ser una persona correcta, utilizar los principios como tal y mostrarlos a los demás es como el incentivo, es como el servir que se le hace a los demás para que este mismo cambie de pronto o para que siga el mismo rumbo y que no se vaya, digamos, por el mal camino. Sería una parte del servir, sería como una forma de servir en la profesión, ¿cierto? Sí, claro, el contador público dentro del ámbito laboral es muy importante. De pronto se ha dejado de, o en algún momento se restó esa importancia al contador público, pero ahorita es una persona o una figura muy importante de una organización y ahorita con todas las regulaciones pues se ha visto como más la presión y lo hemos visto dentro de los colegas, pero eso nos hace que seamos mucho más fuertes y seamos proyectores de buenos valores, porque desafortunadamente muchas de esas situaciones pueden afectar a nuestras familias. Entonces nosotros somos unos ejemplos a seguir porque créanme que pocos profesionales nos toca tan duro y sobre todo en este país tan regulado. Entonces sí, somos unos pilares para la sociedad, para servir. Ok, Diana. Otra pregunta. ¿Qué dificultades se te han presentado en el momento de servir en tu profesión? Hay unas dificultades, muchas, bastantes, no solamente en el tema técnico profesional, sino más en el tema de relaciones o de poder dar el punto de vista. Muchas veces y desafortunadamente algunos colegas se sienten de pronto atacados o ofendidos por de pronto dar un punto de vista diferente. Pero ese es un tema que se olvida, es un principio que se olvida y está dentro de la ley 43, el principio de la objetividad. Entonces a veces ese principio se pierde. De pronto este respeto entre colaboradores, ese es otro principio. Entonces se pierde esos principios y esas son las dificultades. Obviamente cuando llegan esas dificultades tenemos que saber superarlas y que nuestros colegas entiendan, estos algunos colegas, porque no son todos, entiendan que todo se trabaja es por un bien común y es un trabajo en equipo. Es muy importante tener claro el tema de trabajo en equipo. Entonces el tema de objetividad se pierde a veces. Ok, Diana. Por último, eh, explícanos cómo desde tu profesión puedes poner en práctica el servir. Pues lo que he venido diciéndoles en todas las respuestas es trabajo en equipo. Siempre trabajo en equipo, el tema de responsabilidad, que eso salga de adentro. Todo eso que sale de adentro es infundido en las familias. Entonces, el hacer las cosas bien, en que todo es para un bien común, que siempre es para mejorar lo que hay, no para criticarlo, ni minimizar, ni subestimar lo que ya está hecho, sino mejorarlo. El ser viva es en eso, en siempre mejorar, en dar un poquito de uno mismo y sentir esa satisfacción de haberlo hecho bien. Entonces, básicamente el servir en la profesión va en eso, en mejorarla, en dignificarla, como nos dice nuestra ley 43, en eso va el servir en nuestra profesión. Bueno, Diana, no son más preguntas, muchísimas gracias. Creo que pues en cuanto al servir y visto desde tu profesión nos ha quedado unos puntos claros. Esperamos que de pronto esto sea parte de fortalecimiento para las nuevas personas, los nuevos estudiantes que de pronto van a llegar a futuro a poseer este título de contadores públicos y que en cierta manera tomen estos pequeños consejos que se dan ya por parte de profesionales que ya están viviendo, que ya están trabajando, que ya están ejerciendo su profesión y que ya han adquirido cierta experiencia en el mundo ya en cuanto a sus empresas, en cuanto a su vida laboral y que lo tomen de pronto como un obsequio para que puedan así a futuro mejorar, ¿no? Y poder de pronto aplicar el servir como debería de ser. Entonces muchísimas gracias Diana por venir a acompañarnos y compartir pues tus experiencias y tus pensamientos. Gracias a ti, Freddy, por la invitación. Bueno, bueno, ya despedimos a Diana Vivas, entonces vamos a hablar sobre lo que ella nos comenta. Básicamente, eh,
ella nos dice que el servir en la profesión de ella está ligado mucho a a los principios que se deben de tener en la carrera, a los principios y a los valores que de estos nacen en la profesión. Entonces, el tema del buen ejemplo, de la ética, de la responsabilidad, del trabajo colaborativo y de grupo, permiten que el servir sea mucho más fácil de pronto por parte de los profesionales, o por lo menos en este ámbito. Y podemos también decir que el trabajo colaborativo y el trabajo en grupo, si se realiza de manera amena y sincrónica, permitiría lograr mejores actividades, mejores objetivos y de pronto cumplir con las metas a fin que de pronto requiera la empresa, ¿sí? Otro aspecto, y de pronto ya lo digo como parte mía, es que eh, el servir en la profesión, como puede ser la contaduría pública, también puede ir ligado al compartir los conocimientos, a de pronto fomentar la cultura de pronto de la ética y del respeto en la profesión. Eso es muy importante, pienso yo, ese es mi punto de opinión, es mi punto de vista. Una persona que está necesitando en una empresa de pronto realizar alguna tarea y de pronto le sea difícil en este momento, si yo soy la persona, de pronto el contador que tiene los conocimientos, que de pronto puedo compartir esa información con aquellos que lo necesitan, hacerlo de manera grata, amena, y compartir esto, brindar esa información, brindar ese conocimiento que de pronto aquellas personas que requieran, lo necesiten, puedan tenerlo en ese momento y salvarse de pronto mejorar su actividad, o de pronto incrementar de pronto su trabajo, alguna otra cosa de esas referentes a lo laboral y lo profesional, pues sería bueno, ¿no? Sería de pronto una buena opción, un buen ejemplo en el servir, ¿sí? Y de igual manera, el ejemplo que podemos dar en cuanto a objetividad, en cuanto a responsabilidad ética, en cuanto a honestidad, en cuanto a prudencia, transparencia, todo esto indirectamente sería una forma de servir. Una persona que ve que que otra es correcta y que hace las cosas bien, muy seguramente va a verse influenciada, y más si uno de pronto puede brindarles ese mismo ejemplo, brindárselo día a día, va a ser una forma indirecta de servirle a esta persona, porque va a adquirir eso y va de pronto a querer llegar a ser igual, de pronto a querer hacer lo mismo que uno hace, y de pronto eso va a servirle en un futuro, o en su efecto le va a poder servir en ese momento en la empresa. Entonces, ¿qué pienso yo? Que es otra manera también en la cual podríamos servirle a la gente. Bien lo decía el padre Linero en la conferencia que dio sobre el servir, donde él decía que es una actitud y si uno tiene claro que esto es una actitud que toma la persona, la cual como recompensa lo único que se pide, o lo único que de pronto sería una regla en el servir, es la satisfacción personal, que comparto lo mismo, digo que servirle a otra persona y recibir como premio, recibir como gratificación solamente esa satisfacción de haber ayudado, de haber colaborado, de haber brindado y de no esperar nada a cambio, pues digamos que es el premio, ¿no? Digamos que es el como el trofeo que uno recibe por servir, y que es algo que es pues meramente íntimo, personal, que no es algo que me vaya a vanagloriar, ni que vaya a ser un motivo de que me suban al pedestal, o que me tengan en un alto punto en la parte laboral y profesional, como esta persona es el que no sé qué, no. De hecho, él también, el padre Linero, nos supo mostrar en la conferencia cómo distinguir de la lambonería, o como dicen acá, de los lamebotas, o bueno, los cepillines, o como muchos ejemplos dan sobre las personas que sirven solamente por buscar algo a cambio, por hacerse notar, hacerse dar a conocer de manera pues de lambonería, y no de pronto como es el servir, como ser un servidor y una persona que quiere en realidad dar, brindar de alguna u otra forma, para poder culminar, para poder ayudar, para poder servir, para poder aportar algo, ya bien sea una actividad, una tarea, un proyecto, o en su efecto al crecimiento personal de una persona, o en su efecto a cualquier otra mejora que pueda tener el ser humano.
Como conclusión, pues el servir es una actitud, es un valor que se tiene, que poseen pocos, pero que sería bueno que muchos pudieran poseer. Eh, Esto es algo que se inculca también desde el hogar, que se inculca desde las escuelas, que se inculca desde el ámbito laboral. Por esa razón también hablo sobre el ejemplo. Eh, Definitivamente el servir va a ser algo satisfactorio, algo bueno que le aporta bien a la sociedad, al trabajo, a la profesión y a todo. Simplemente es cuestión de querer, de sentirlo y de querer brindarlo. No siendo más, me despido, agradezco la atención prestada y pues les deseo lo mejor. Adiós. Entonces, muchísimas gracias, Diana, por tu